Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy conociendo la hermosa experiencia de Ciudad Alternativa, que tiene muchos puntos en común con algunas experiencias en Buenos Aires, y bueno, muy agradecida también de conocer este país, que es un ícono también en la lucha latinoamericana, porque bueno, además de Argentina, soy fundamentalmente latinoamericana, y conocer estas experiencias me enriquece mucho, así que estoy muy feliz de compartir con ustedes. Y un poco quiero proponer también algunas reflexiones en base a la idea de ciudad neoliberal, y también creo que al final también insistir, y a mí me gusta mucho el nombre Ciudad Alternativa, porque creo que tenemos también un problema de definición y de comunicación, de que en este momento donde el neoliberalismo justamente propone o instala un pensamiento único, cómo construir una idea de que hay otro urbanismo posible, otra forma posible de hacer ciudad, es una de las peleas principales, porque también a veces muchos de los que se proponen defensores de derechos a la ciudad hacen todo lo contrario y hacen neoliberalismo. Entonces, bueno, esta pelea de cómo constituir un urbanismo alternativo o una ciudad alternativa es una lucha central para reflexionar y cómo comunicar y cómo también pasar limpio nuestras ideas. Un poco lo que quiero plantear es el inicio, la discusión de neoliberalismo pensado en términos urbanos, para pasar también a los conflictos urbanos, que son una parte constitutiva de la ciudad, y hacer un recorrido y finalmente terminar con algunos ejemplos de cómo también se construye una subjetividad respecto a el derecho a la ciudad. Quizás es un poco pretencioso, quise poner todo un poco de esto, también un poco tentada a hablar de desalojo, que es el tema que estoy trabajando ahora, pero voy a tratar de solamente nota al pie. Pasemos. ¿Con qué te paso o tengo alguna? No. Sí. Bueno, eso es lo que voy a presentar, ¿no? Digamos, entre la cuestión de la perspectiva del neoliberalismo realmente existente, que es una concepción vinculada al neoliberalismo, los conflictos urbanos en América Latina, y después, un poco tomando los ejemplos de Buenos Aires, estas resistencias que implica entre una subordinación y uno lo que llama Holston ciudadanía insurgente, ¿no? Siguiente. Pasando un poco en limpio esta teoría del neoliberalismo realmente existente, una cuestión primera es que Neil Brenner plantea que en realidad hay una urbanización planetaria. Estamos en un contexto en donde también lo urbano y lo rural se empiezan a diluir, y creo que incluso el conflicto, a lo mejor algunos conflictos que aparecen rurales están vinculados a expansión de la ciudad o a una extensión de la ciudad, porque también hay nuevas ruralidades. Hay ruralidad de turismo, con lo cual también aparece toda una cuestión que nuestras categorías rural-urbano entran en crisis. Y una cosa también fundamental de los que estudian más desde la economía del capitalismo, como Harvey o Brenner, que es que las ciudades son no simplemente es el locus, el lugar del desarrollo del capitalismo, sino que es la ciudad es parte maquinaria, y la vivienda y la construcción es parte de la dinámica del capitalismo, un elemento central de la dinámica del capitalismo, y eso un poco altera a la idea o a los procesos anteriores, donde la ciudad era el lugar del soporte de la industria, cuando la industria era el motor del capitalismo. Después, cuando aparecen las finanzas ahí también, como plantea Saskia Sassen, no solamente tiene que ver con la circulación del dinero, sino que particularmente a partir de la crisis del 2008, la crisis vinculada a la burbuja inmobiliaria, también tener activos físicos es una forma de resguardo en el proceso de financiarización, que se sabe que es volátil, el capitalismo es volátil. Entonces, este es un elemento que también cambia las dinámicas urbanas, porque aparece la idea de las edificaciones como un resguardo de este capital financiero, y por lo tanto a veces son capitales activos que no cumplen ninguna función en la ciudad más que el resguardo, que implica subir el precio de los inmuebles simplemente por resguardo, porque a veces pueden ser lugares vacíos. Esto altera toda la dinámica urbana, ¿no? Y justamente también una de las cuestiones que nos complica en el análisis es esta idea de que son polifacéticas, volátiles, contradictorias, y que por lo tanto estamos en una etapa donde nadie puede tener afirmaciones rotundas sobre esta relación del capitalismo y las ciudades.
Y esta es un poco la cuestión en la que yo, un poco la idea principal que me quiero detener de estos autores para vincularlo a conflictos urbanos, en la cual, digamos, nosotros podemos ver los recetarios del neoliberalismo, sobre todo a partir de lo que se llamó el Consenso de Washington, donde era una receta, digamos, llave en mano para toda América Latina, no importa las particularidades de cada país, donde se imponían cuáles son los recetarios de unas políticas neoliberales. Sin embargo, esto en la actualidad es más complejo y como plantea Theodor, Peck y Brenner, digamos, las políticas neoliberales se adaptan, se ajustan, buscan transformar las realidades existentes, ¿no? Entonces ellos hablan de interacciones dependientes de la trayectoria entre los proyectos neoliberales de reestructuración y los escenarios institucionales y espaciales heredados. Entonces a veces me cuesta hablar de ciudad neoliberal o preferiría hablar de ciudad con políticas neoliberales, porque el neoliberalismo se intenta instalar en una ciudad que tiene historia, trayectoria, resistencia, instituciones que no necesariamente encajan con este neoliberalismo. Entonces hay un proceso de diálogo, tensión, de ver hasta dónde se puede transformar, pero por suerte tenemos heredado algunas instituciones que tienen algún tipo de garantía respecto a nuestros derechos, aunque no la cumplan, pero bueno, por lo menos incluso marcos institucionales, legales. Entonces hay una tensión permanentemente en cómo el neoliberalismo intenta transformar e instalarse, y no es sencillo, porque existe esta ciudad, ¿no? Entonces ellos por eso acuñan este término de neoliberalismo realmente existente, porque es distinto en cada ciudad, en cada país, ¿no? Es como buscando las brechas, las oportunidades, los nichos, las debilidades, como para instalarse esta política neoliberal, ¿no? Y depende de las trayectorias de cada lugar. Y también una cuestión que le da complejidad es que hay una cuestión interescalar, ¿no? Porque tiene que ver con contextos nacionales, regionales, locales, específicos. Y un poco vuelvo a insistir con esto, que tiene que ver con los marcos institucionales, políticas estatales, prácticas regulatorias, conflictos políticos, la resistencia también de las poblaciones a estas políticas que hacen que tenga límites, ciertos límites en cada lugar, este proyecto neoliberal que claramente en la mayoría de los países se está intentando instalar. Y entonces es multiescalar, tiene que ver con procesos regionales, nacionales e internacionales, y acá hay como también un análisis tomando Harvey, esto habla de la destrucción creativa. Hay siempre también una etapa de desarme de las instituciones, de las leyes regulatorias de los que defendían los derechos, a quitar esas leyes. Hay una etapa destructiva para poder avanzar en este proyecto neoliberal, ¿no? Y entonces hay múltiples escalas geográficas y también aparece esto de fracasos y resistencias, ¿no? Creo que a veces tenemos que quedarnos con esto, ¿no? A veces como las políticas neoliberales aparecen que nos avasallan, que no tenemos capacidad de hacer nada. Bueno, sin embargo, analizando cómo se dan los procesos, se ve permanentemente fracasos de los proyectos neoliberales, fracasos en términos más macro y fracasos en términos más micro, a proyectos de un área de la ciudad y demás, y resistencias. Fracasos que a veces son pensados como temporales, están esperando el momento oportuno. Los capitales tienen temporalidades largas a veces para sus proyectos, y nosotros necesitamos una vida todos los días, ¿no? Siempre entonces, por lo tanto, es híbrido, y eso también es un problema porque nos cuesta detectarlo. A veces aparecen proyectos con un discurso que van en un sentido, pero por detrás hay que ver cuáles son las consecuencias, y entonces siempre es esto como dilucidar cuando es híbrido, cuando se presenta, ¿no? Y también esto de que nunca se ha acabado, siempre está permanentemente flexibilizándose, cambiándose, y esto es también central, esto de prueba y error, ¿no? A veces aparecemos mirando, bueno, estos se equivocaron y demás. No, es parte constitutivo. El ensayo del error es una política pragmática, ¿no? Nosotros a veces en chiste decíamos en Argentina errorismo de Estado, ¿no? Un poco jugando con la palabra de terrorismo de Estado, errorismo de Estado, porque teníamos un presidente que se la pasaba pidiendo perdón, ¿no? Hay incluso un personaje bueno, que no da cuenta, que habla se llama, que era previo a Macri, Juan Domingo Perdón, ¿no?
todo el tiempo pidiendo perdón. Entonces, la prueba del error es parte constitutiva de esto, no es un error del sistema, sino que es hasta dónde se llega. No se pudo, rebobinamos el hilo y más adelante intentaremos. Creo que eso es una de las cosas también centrales para ver, y dos ideas que plantean estos autores que distorsionan las consecuencias, ¿no? Una es, no voy a tener tiempo de trabajar, pero presentar el Estado y el mercado como dicotómicos, ¿no? Entonces, en muchos casos se busca que el Estado actúe como el mercado es el eficiente, el Estado es grande, ineficiente, etcétera, etcétera. No, aparece como opuestos, y que lo bueno es el mercado y no el malo es el Estado, que es el ineficiente. Y la otra es esto, ¿no? De un modelo único de implementación. Esto es lo que el pensamiento único, y que creo que tenemos que trabajar mucho para definir nuestras propias, a veces en términos de utopías, pero utopías que no significa que no se van a hacer realizar, sino nuestro horizonte a dónde queremos cambiar. A veces con tanto proceso nos abrumamos, y creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Siempre hay reformas, siempre son orientadas al mercado, ¿no? Como una de las cosas que hacen confundir. Y esto, bueno, también sintetizando esta idea para pasar a la idea de la cuestión de los conflictos, nunca es impuesto de forma pura, con lo cual esto nos implica esto de una agudeza para detectarlos, porque ya están en marcos existentes, aprovechando incluso a veces estos huecos de los marcos existentes, a veces transformándolo, a veces usando eso pero con otro sentido, ¿no? Porque nos permite, a veces las leyes tienen, entre la práctica y el cumplimiento de las leyes hay una distancia muy fuerte, y suele ser el principal incumplidor de las leyes el mismo Estado, con lo cual hay un margen de maniobra, y esta etapa destructiva y constructiva está siempre articulado, ¿no? Nuevas formas de regulación estatal es lo que se intenta instalar, y de gestión estatal. Y acá quería simplemente, para dar un ejemplo hacia dónde, cuando estoy hablando de también estos procesos que aparecen híbridos, confusos, con caras que no son lo que se dice, a veces cuando vemos los procesos de intervención en asentamientos populares, en el caso de Medellín, de Río de Janeiro y de Buenos Aires, la pregunta es, ¿para quién es esa política, ¿no? Aparece presentada que es para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, pero ¿es realmente así? Ahí uno puede tener algunas dudas, ¿no? O detrás aparece generar espacios de negocios en los entornos, en los mismos barrios, que entre el mercado con algún tipo de comercio, de cadena de comercios, un nuevo mercado inmobiliario interno, vender los títulos de hipoteca a otros, vender la propiedad de empresas para que después las empresas se ocupen de venderlo. Algo de eso estamos viendo que puede aparecer en Buenos Aires, porque por ejemplo se está regularizando con una hipoteca, regularizando nominalmente asentamientos en la Villa 31 y otros con una hipoteca, pero en la hipoteca, en la escritura dice que esa hipoteca se tiene que pagar a la ciudad de Buenos Aires, que es la propietaria, o a quien sea el dueño de la hipoteca, con lo cual estamos hablando de privatizar las hipotecas que son estatales. Bueno, está abriendo a veces en términos de beneficiar a los habitantes, ¿qué puede suceder a futuro? Y esas consecuencias a veces no se ven inmediatamente, se ven en un plazo más largo, ¿no? También se busca ampliar la base ideológica del neoliberalismo de abajo, porque esto en general muchos programas vienen acompañados de emprendedurismo, de microcréditos para hacer negocios, que significa también una base de generar emprendimientos, que a veces los emprendimientos pueden tener un contenido de economía social o pueden tener un contenido de neoliberalismo. Es una línea sutil que depende cómo, cuándo, quiénes, con cuándo se hace, puede ser diferente. Y nosotros vemos que en muchos países todos vienen acompañados de una idea de pequeños negocios y emprendedurismo, que es como una especie de instalar neoliberalismo de abajo, como hablan también Verónica Gago, una feminista argentina, o planteaba muy burdamente Hernando de Soto en sus libros. Esto, por ejemplo, es Medellín, digamos, donde también aparecen un montón de negocios vinculados a esto, o en Buenos Aires, que la siguiente imagen, que esta es la imagen que elijo para explicar mi idea,
porque ahí cuando pregunto, ¿para quién es estos procesos? ¿No? Nosotros hablamos de maquillaje urbano, fachadismo urbano. Miren dónde está pintada la fachada. En la parte de afuera. Entonces, ¿para quién es la pintada de fachadas? ¿Es para los habitantes o para que los de afuera digan qué lindo que dejaron el barrio, cómo invirtieron en el barrio, cómo se preocupan por los pobres, ¿no? Entonces, para mí esa imagen, después este barrio, el 31, se transformó y aparecen todas unas viviendas nuevas que también están como una fachada tapando una autopista, hipermodernas y demás. Pero creo que esta imagen sintetiza de vuelta la pregunta, que a veces un programa puede parecer para un sentido y hay que analizarlo en realidad para hacia dónde va. Y un poco pasando en este panorama que planteaban Brennan, Smith, Theodore Beck, que es que en realidad esta etapa del capitalismo no es ajena al conflicto, porque cuando hablamos de un neoliberalismo realmente existente, está planteando todo el tiempo de un tira y afloja con las instituciones, con la realidad. Entonces es constitutivamente conflictivo esta etapa. Y esto se plasma en las ciudades, ¿no? Que a veces también los conflictos están vistos como una normalidad, una patología, y en realidad en la sociedad es conflicto. El tema, también a veces hay una idea utópica de que hay que llegar a un consenso, y cuando hay intereses contrapuestos en realidad hay que llegar a una decisión democrática. Es muy difícil a veces. Algunos consensos mínimos de funcionamiento podemos pensar, pero que no en todo consenso, porque hay intereses contrapuestos en una ciudad capitalista. Y entonces vemos, para mí fue muy útil una etapa que buscaba entender los conflictos, y también cómo a veces los medios de comunicación, incluso académicos, tenían una mirada del conflicto que cuando uno lo iba a analizar, encontraba otras cosas, ¿no? Y siempre hay un detrás de los conflictos, ¿no? Y es central ir a ver qué se está jugando en cada uno de los conflictos, ¿no? Los conflictos conforman y expresan la ciudad, y también sobre qué hay conflicto habla de qué es la ciudad, de cómo es la ciudad, porque no todas las ciudades se dan iguales, ¿no? Hay también escalas que también se van transformando a medida que se va transformando el conflicto, y hay temporalidades, porque una de las preguntas que uno puede hacer desde el punto de vista académico, pero también político, ¿cuándo comienza y cuándo termina un conflicto? Y uno se va a encontrar que en realidad nunca hay una etapa de comienzo, porque siempre hay un antecedente del antecedente, y tampoco nunca hay un final, ¿no? Porque a veces un conflicto deriva a otros. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Entonces hay la temporalidad, y a veces nos quedamos con los 5 días de que apareció en los medios un conflicto y se acabó y terminó. No, digamos, uno puede siempre ir rastreando, primero qué se juega detrás y después los antecedentes, y después nunca un conflicto es neutro, nunca es cierra, siempre deriva en otras cosas, y un poco cómo definirlos. Yo preferí la definición que me pareció más sencilla. Prefiero que también lo académico se intente ser sencillo, espero alguna vez lograrlo. Es que son disputas por el uso de la ciudad. Y algunos hablan de espacio público, pero para mí también tiene que ver con el espacio privado cuando afecta a otros. Entonces es las disputas por los usos del espacio público y las disputas por los usos del espacio privado cuando afecta a otros, ¿no? Un poco tiene que ver, y un poco planteando, igual que lo que se hablaba del neoliberalismo realmente existente, también hay conflictos cuando uno hay que ver el mapa de actores, se encuentra a locales, regionales, nacionales y también internacionales jugando en lo local, que eso también implica, hay actores muy poderosos en espacios pequeños, ¿no? En localidades pequeñas, ¿no? Que al revés, a veces es todavía más vulnerable a algunos actores externos, las localidades más pequeñas, ¿no? Y también que eso diferenciarlo de a veces la ciudad como espacio, el escenario de conflicto. A veces puede ser un conflicto laboral o un conflicto por otro tipo. La ciudad, sobre todo las capitales nacionales o provinciales, son lugares de escenario donde se visibiliza el conflicto, pero yo estoy hablando de conflictos donde la ciudad es parte de la cuestión, ¿no? En América Latina, ¿por qué un poco también reafirmando esto de que por qué es sinónimo también sociedad, ciudad de conflicto? Porque justamente en la ciudad capitalista hay una disputa hay una apropiación privada de los bienes públicos, y hay una tensión entre también las condiciones y las demandas ciudadanas por una gestión democrática de las ciudades, ¿no?
Y si vemos que la región más desigual, más urbanizada, con más conflictos ambientales, más violenta, bueno, obviamente en América Latina esto es una cuestión central. Y otra cuestión también tiene que ver con los gobiernos locales, que tienen como una tensión entre crear factores que favorezcan la competitividad económica para el desarrollo económico y dar respuesta a la demanda del derecho a la ciudad. Esto es una tensión en la cual los gobiernos locales tienen que jugar, a veces optan más por un lado, optan por el otro, pero bueno, buscar este equilibrio donde es posible y cómo es posible conjugar algunas de estas cuestiones, ¿no? Y lo mismo podríamos decir entre una mercantilización de la ciudad, la tensión y la expansión de ciudadanía, aunque de baja intensidad. Esos son cuestiones que están por detrás de cualquier conflicto urbano. ¿Cuáles son las cuestiones que en general vamos a encontrar muy comunes en toda América Latina, haciendo esto una lectura de bibliografía sobre conflictos urbanos? Bueno, ¿qué aparece? La bibliografía aparece cuáles son los conflictos principales en América Latina. Uno tiene que ver con la seguridad, esto atraviesa y crece, creo que lo puse primero porque es uno de los que más está en la agenda y en crecimiento, y donde creo que quizás es de donde es más difícil la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la solución para estos temas? Y aparecen, bueno, desde dispositivos digitales de cámaras que ahora además aparecen con reconocimiento facial, que generan muchas inquietudes. En Buenos Aires se están empezando a utilizar, y hay un montón de gente detenida inocente que pasa 5 días, golpes, y le complica la vida por supuesto reconocimiento facial. Acá, digamos, estamos en una sociedad casi del panóptico de Foucault. Pero bueno, entonces también, y después respuestas como cercar parques y plazas, esto es una respuesta bastante común, que también hay estudios que muestran que genera el efecto contrario. Uno pasar por una plaza enrejada de noche vacía da más sensación de inseguridad que una plaza llena de gente con niños jugando, chicos tomando mate, cerveza, donde hay gente, uno tiene menos sensación de inseguridad. Entonces a veces es contradictorio, cerrar las plazas de noche con reja puede ser lo contrario. Gentrificación es otra de las cuestiones que atraviesan sobre todo los centros históricos o los centros de las ciudades, y que implica la expulsión de los sectores populares. Y ahí también gobiernos progresistas, apelando al embellecimiento, generan a veces, si no tienen instrumentos, expulsión, aun cuando las políticas tengan buenas intenciones del mejoramiento de estos espacios, ¿no? Algunos no tienen buenas intenciones, pero hay otros que sí, que las tienen buenas intenciones. Sin embargo, es una de las cuestiones centrales. El problemas ambientales, que también está creciendo en la agenda, a veces por justamente agendas ajenas a nosotros se nos introducen, pero sin duda es una agenda propia. El tema de la contaminación, inundaciones, zona de derrumbe, residuos sólidos urbanos, que también no tenemos una solución todavía adecuada. El transporte público, el acceso al suelo urbano a la vivienda, la informalidad, que es vista como un problema por estigmatización y culpabilización de la violencia urbana, está asociado a los asentamientos informales, la violencia urbana, los servicios públicos, que hay un autor ecuatoriano que denomina nuevos conflictos urbanos cuando se produce el proceso de privatización, la venta callejera, donde acá vemos una horrible homogeneidad de la respuesta de todos los gobiernos, donde siempre es expulsarlos y ningún tipo de otra alternativa, y son parte de la vida urbana la venta callejera. No significa no regularlo, no poner algunas normas, pero digamos la expulsión de la ciudad no solamente perjudica a los vendedores callejeros, sino también a los que habitan la ciudad, a los oficinistas que comen en la calle pues no tienen tiempo en el horario de almuerzo, a las personas que vuelven a su casa y empiezan a hacer las compras. O sea, acá también es, creo, uno de los temas donde ahí está este famoso pensamiento hegemónico que dice que la venta callejera afea a la ciudad, ¿no? Habría que discutir esto, ¿no? Y es bien problemático. Y después, desde el punto de vista de las demandas urbanas, acá encontramos que también tenemos que tener cuidado, porque no todas las movilizaciones son en un sentido exclusivo. Nosotros teníamos una mirada de la década del 60, 70, quizás hasta los 80, depende de cada ciudad, donde en general quienes se movilizaban eran aquellos que pedían más derecho, pedían exclusión. Pero después comenzaron a haber otros movimientos urbanos que en realidad lo que buscan es, son movimientos defensivos o conservadores que buscan la exclusión. En mi barrio no, digamos.
No queremos que vengan migrantes, no queremos que pongan vivienda de interés social, no queremos que haya venta callejera, queremos que todo quede como está, digamos que es una conservación de privilegios. Entonces también hay que tener cuidado que no siempre los movimientos tienden a ser democráticos, ¿no? Incluso a veces también la cuestión ambiental es utilizada muchas veces como excusa de exclusión. Para no decir abiertamente que discrimino a un grupo social, prefiero decir que es por un problema ambiental, que no se puede hacer ese proyecto, ¿no? Y en realidad por detrás es lo que se está diciendo es que en realidad no se quiere tener a cierto grupo de personas como vecinos, ¿no? Después, bueno, el acceso al suelo urbano también es una de las cuestiones centrales que desde la década, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los temas que atraviesan a todas las ciudades de América Latina, y después los procesos por la mercantilización de la ciudad, ¿no? Ahí Harvey habla, y en esto también creo que habría que pensar qué pasa con los movimientos sociales urbanos. Harvey habla de particularismo militante, que es que cada uno defiende por lo suyo, ¿no? Y bueno, y esto nos genera una demanda articulada en muchos casos, ¿no? Es un peligro el localismo y la pérdida de sentido de la ciudad. Pero tampoco que no haya movimientos tan visibles significa que no pase nada en la ciudad. A veces nos agarra un poco el pesimismo, la depresión, bueno, no pasa nada, pero a veces por lo bajo hay cuestiones, y creo que además todas las experiencias previas de movilización quedan como experiencias formativas que se activan ante algún conflicto. Digamos, todos estos procesos de aprendizaje, aún en contextos donde parece que no pasa nada, están latentes, ¿no? Creo que sí hay un momento quizás de no grandes movilizaciones. Bueno, hay que pensar que también qué otras formas aparecen posibles. Hoy las redes sociales u otras formas aparecen también reemplazando un poco lo que es el espacio público de movilización, pero bueno, nada está dicho, está todo por verse. Entonces aparece esto, un poco la idea del movimiento social como fragmentado, pero aparecen algunos también incluso con carácter del movimiento del pase libre en Brasil, que también fue medio complejo porque después derivó en otros movimientos. Los comités populares por la Copa también en Brasil, quejándose de cómo se asignaban los recursos, todo para el Mundial o las Olimpiadas y poco para los barrios populares. Y también en muchas veces estos eventos suelen ser excusa para los desalojos, para generar un orden urbano distinto. Por las tarifas públicas aparecen en la Argentina, pero bueno, fundamentalmente este año Ecuador y Chile fueron donde se vio que es uno de los temas centrales, el tema de la nafta o la gasolina y el tema del transporte como centrales en la ciudad, como detonante. En el caso de Ecuador parece que es un recurrente en la historia de los conflictos urbanos. Y después aparecen dos fenómenos, fenómenos distintos, ¿no? que no estaban en los 60, 70, que son los actores sociales, los barriales o organizaciones sociales, ONGs, como cogestores en la producción de vivienda, ¿no? Y esto a veces genera también procesos de desmovilización que habría que analizar qué hacer, ¿no? Y algunos movimientos que también tienen como larga data y que son en general como formadores de cuadros organizativos en diferentes países, en el caso de algunos como México o la FUCBAN, vinculado al cooperativismo, en buena parte CONOSUR, la FUCBAN uruguaya fue formadora, y de hecho el MOI también fue bastante influenciada por el FUCBAN, que es una organización de ocupantes inquilinos de autogestión en Buenos Aires. Hay algunos, hay procesos, a veces no muy visibles, pero hay procesos de organización y movilización, eso no está frenado. Y después también hay procesos participativos, o sea, también un poco lo que quiero matizar es que yo no conjugo a veces con la idea del pesimismo absoluto y del optimismo absoluto, sino que, bueno, buscando el optimismo en lo que se encuentra y, bueno, cómo un poco pensar, ¿no? Entonces, frente a alguna cara un poco de algunos problemas y procesos que se dan en América Latina, también vemos experiencias relevantes participativas como el presupuesto de Porto Alegre, que incluso no fue el único, sino Santo André y un montón de ciudades brasileñas lo practicaron, y latinoamericanas. En Argentina hubo varias ciudades que lo hicieron.
que para mí lo interesante de este proceso creo que es el aprendizaje. Si bien lo que se participaba del presupuesto era bastante significante y subía, lo que permitía, es una de las cosas que a mí me preocupa, es a quién le interesa la ciudad en su conjunto, ¿no? A veces yo creo que tenemos que partir, y esto a veces lo hablo con también urbanistas, a veces se me enojan, pero tenemos que partir de que a nadie le interesa la ciudad, ¿no? O sea, perdonen que lo diga tan crudamente, cada uno a veces piensa en nuestro particularismo militante, y entonces cómo reconstituir el interés de la importancia de pensar la ciudad en su conjunto. Y creo que el presupuesto participativo, lo central, porque se participaba poco, es que todo el mundo empezaba a comprender qué le pasaba a otros sectores de la ciudad. Empezaban a comprender la dinámica urbana de la ciudad, cosa que además por el tamaño, por la complejidad, a veces nos es muy difícil. Y también legislaciones, que también hubo avances en América Latina, que también después no exento de retrocesos, como el Estatuto de la Ciudad, que ahora hace un montón de leyes que la están desmontando. Esta es la parte destructiva del neoliberalismo realmente existente. En Brasil están desarmando el Estatuto de la Ciudad. En Buenos Aires hizo la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que también generaba muchas formas de resolución del acceso al suelo urbano, leyes de cooperativas, la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley de cooperativas, algunas vertientes del programa Mi Casa, Mi Vida en Brasil, o los consejos comunales, más allá, digamos, después de algunas cuestiones que se dan como formas organizativas. Después las características fueron políticas de vivienda de envergadura que hubo, y también en muchos países lo que se llaman los derechos difusos, sobre todo vinculado a derechos ambientales, que aparecen en las constituciones, en las leyes, y algunos ejemplos de causas estructurales, judiciales estructurales, que buscan modificar políticas públicas de gran envergadura, como en el caso de Colombia con los desplazados, gracias, o en el caso de la Argentina, la causa Mendoza, que buscaba el saneamiento de un tercio del área metropolitana, de una cuenca, a partir de la cuestión que pasaba en el riachuelo y el río Matanza. Entonces también a veces la justicia aparece como un actor muy importante en la ciudad, ¿no? Que también hay que observar e indagar. Siguiente. Yo acá elijo para analizar los conflictos urbanos un artículo de un mexicano y una argentina que trabaja sobre los conflictos ambientales, pero que toma a su vez una metodología de un francés, de Patrice Mellet, que me parece que es interesante para ver cómo los conflictos urbanos generan transformaciones en diferentes niveles o ejes, ¿no? Decidí mantener la definición de ellos porque también podía ser útil, que define conflicto ambiental también de una forma muy sencilla. Es cuando alguna de las partes apela a un discurso ambiental, ¿no? Porque, bueno, es ambiental, no ambiental, es urbano, hasta qué punto, bueno, es muy difícil. Entonces decidieron decir que es ambiental cuando alguna de las partes apela a un discurso ambiental, puede ser considerado un discurso ambiental, ¿no? Y eso no significa, después una de las conclusiones centrales, es que lo ambiental nunca se da solo. Siempre hay otras cosas que se juegan junto con estos conflictos, ¿no? Ellos analizan los judicializados, pero podemos hacer una readaptación a pensar los conflictos en general. Esto es tomando la metodología de Patrice Mellet, de conflictos de proximidad, desde la geografía. Ellos hablan de tres procesos que se dan sobre todo en conflictos judicializados, pero hablan de la productividad de los conflictos, o sea, de los efectos sociales de los conflictos. Uno es la territorialización, la otra la formación de espacios públicos, y la tercera la actualización local del derecho. Ahora los explico. Cuando habla de territorialización, esto está queriendo decir que cuando sucede el conflicto ya nada es lo mismo. Los actores empiezan a movilizarse, a disputar sus poderes entre ellos en una localidad, una región o lo que fuera, empiezan incluso a mirar distinto su propio territorio, cambian las representaciones que tienen sobre su propio territorio, a veces se refuerzan identidades, a veces se refuerzan divisiones entre grupos dentro de ellos, y también entonces cambian las formas concretas del control territorial, ¿no?
como los derechos de propiedad o los niveles de gobierno. O sea, hay modificaciones dentro de otras estructuras más profundas. La formación de espacios públicos intermedios tiene que ver con que cuando, sobre todo los conflictos, aparecen en la esfera pública, en los medios de comunicación, en los debates parlamentarios, en los debates académicos. O sea, aparece una discusión sobre ese conflicto. Y por lo tanto también aparecen la forma de pensar esa cuestión. Va cambiando en diferentes aspectos. Y ahí también incluso ellos toman 3 casos, que no los voy a explicar, dentro del país, en las regiones de México, y también a veces como un conflicto que aparece local, en una pequeña localidad, se puede convertir en regional y a veces nacional, ¿no? Depende que actores, incursionen, o a veces también porque se ponen como banderas de lucha, se nacionaliza porque otros actores se solidarizan con ellos, ¿no? Entonces aquí aparece cómo ciertas cuestiones van circulando en el espacio público, se van tematizando, se van problematizando a partir de algunos hechos concretos. Y ellos también plantean que ya específicamente en el campo ambiental, también esos conflictos modifican la forma de pensar dentro ya más del campo ambiental, que son los actores que definen la cuestión de qué es lo ambiental, ¿no? Se resignifican los conflictos en los debates. Pero se puede ser aplicado en el campo del transporte o en el campo del acceso al suelo urbano, digamos, esto podría modificarse. Y el tercero, me quedó un poquito como largo, pero que se puede dar si se da en el caso judicializado, pero también lo podemos pensar para otros aspectos, que significa que en realidad el derecho nosotros lo pensamos como algo sagrado, inmutable, pero el derecho es un derecho vivo, tiene que ver con una práctica de cómo se utiliza la justicia. Entonces, cómo la justicia resolvió este conflicto cambia en lo que a veces se llama la jurisprudencia, cambia en la forma en que los actores, los jueces vuelven a acudir a resolver un caso similar, y entonces, digamos, estas normas que aparecen distantes son puestas en acto, puestas en juego, y entonces son traídas a la vida cotidiana, y por eso se actualiza, habla de la actualización local del derecho, ¿no? Digamos, se actualiza esta forma de entender este tipo de cuestiones. Bueno, trato de un poquito ser rápida. Acá vamos a ver que no tiene que ver solamente con un adversario ambiental, sino que tiene que ver también con una múltiple complejidad de actores y que siempre se juega otra cosa, como el derecho a la propiedad sobre la tierra u otra cuestión, ¿no? Aparece, por ejemplo, en un caso, en una localidad, el conflicto era por el golf, pero por detrás estaba el conflicto de la tierra, ¿no? Y a veces incluso a partir del conflicto se puede avanzar en conflictos latentes que estaban por detrás sin resolver, ¿no? Y esto es simplemente una cuestión de la paradoja de la judicialización, porque no sé si pasa acá en República Dominicana, pero en general en otros países es como que hay incluso encuestas que miden, hay un absoluto descreimiento del Poder Judicial, y sin embargo la paradoja es que se sigue apelando a la justicia, ¿no? Y un poco la respuesta tiene que ver con que es una parte del Estado que está obligada a una respuesta, porque el Poder Ejecutivo puede no responder, pero también no siempre tiene efectos democráticos, porque a veces aparece lo que se llama minorías intensas, que son los que tienen más acceso a la justicia, pueden judicializar y generar efectos no democráticos, ¿no? Entonces también hay una cuestión bien compleja respecto a la judicialización, no siempre tienen un lado positivo, y aparece esto lo que algunos llaman la politización de la justicia y la judicialización de la política, que también tiene efectos controversiales, porque lo que se llaman causas estructurales, en realidad la justicia fija políticas públicas. O sea, entonces aparece, ¿es el rol del Poder Judicial diseñar y fijar políticas públicas, o es el rol del Poder Ejecutivo? Entonces acá aparece también un conflicto entre poderes, ¿no? ¿Qué sucede con esto de la apelación a la justicia para resolver conflictos urbanos? Voy a pasar esto así para no ir de paso. Un poco para no calcular el tiempo, no miré. ¿Cómo? Estoy. Quería un poco detenerme
en cómo son vividos los conflictos por parte de los habitantes, ¿no? Cómo juegan los actores en los distintos conflictos, ¿no? Y un poco analizar los conflictos ya más desde el punto de vista académico tenía como una virtud, ¿no? Una oportunidad. Que es que en los conflictos los distintos actores están obligados de alguna forma a explicitar su mirada sobre la ciudad. Tienen que hacer un discurso sobre cómo quieren la ciudad, ¿no? Aunque sea a veces un discurso oculto, como dice un autor, pero tienen que hacer un discurso sobre cómo entienden la ciudad, quiénes pueden estar ahí, quiénes no pueden estar ahí. Se explicita, cosas que en otros momentos no se visibilizan, ¿no? Entonces, todos los actores tienen que visibilizar, también el gobierno, que entiende por el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, cómo vivir en la ciudad. Y también se permite visibilizar algo que lo hice en un trabajo que estoy por escribir, que es sobre todo esto de las jerarquías urbanas. Hay una división social del espacio aprendido y internalizado, y entonces, bueno, cómo juegan en el conflicto estas jerarquías, o sea, cada uno quiere permanecer en la que está o ascender de un espacio con mayor estatus social, digamos, ¿no? Entonces hay luchas por reproducir el lugar que se ocupa en estas jerarquías urbanas o mejorarla. Esto es muy de Bourdieu, ¿no? A ver si faltaba algo, y ahí tomé 3 casos, pero bueno, solamente para ejemplificar, podrían ser 2, que mostraban como 3 matices, pero uno podría agregar casos y puede agregar matices, pero bueno, preferí 3 para no complejizarlo más, de cómo es vivido por los sectores, distintos sectores, estos conflictos, ¿no? En el primero son 2 sectores sociales y en los 2 segundos son sectores populares versus Estado, ¿no? Podemos pasar. Un poco, bueno, estas son las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tienen del orden urbano, de las jerarquías urbanas? ¿Qué discurso apelan? Ver un discurso público y un discurso oculto, digamos, que también acá a veces aparece ve un conflicto en el espacio público, en los medios de comunicación, y cuando va a hablar con la gente escucha una cosa totalmente distinta, ¿no? A veces es así. Y ahí aparece un autor que a veces creo que pecó de demasiado optimismo, habla de una ciudadanía insurgente y una ciudadanía más subordinada. Bueno, ¿qué podemos encontrar? Esto tiene que ver con un análisis más de los diarios, de entrevistas, de documentos, funcionarios estatales, dirigentes barriales, vecinos, o sea, a partir de una entrevista en estos 3 casos. Siguiente. El caso del muro de San Fernando, esto sucedió en la Semana Santa del 2009. Un intendente, el de San Isidro, de un municipio el más rico del conurbano, decidió, como había unos hechos de seguridad en su municipio, intentar poner un muro en la mitad de la calle, de la avenida que separa los 2 municipios, ¿no? Y no le preguntó a nadie y decidió ponerlo, ¿no? En la avenida Uruguay. Es una estructura de hormigón que ahora se van a ver algunas fotos. Cuando se encontraban a 700 metros, ahí los vecinos del municipio al lado y de un barrio popular deciden tirarlo abajo llamando al gremio de los camioneros, ¿no? Y acá, digamos, el municipio de San Isidro, el intendente, decide defender, hasta donde pudo, los medios de comunicación, que ese muro no tenía nada de raro, eran muros como aparecían en las colectoras de las autopistas, no, porque en un momento dijo, este muro se politizó, digamos, ¿no? Hasta donde pudo, lo sostuvo como idea. Entonces son 2 barrios, Villa Jardín, que en realidad es un asentamiento popular, y Las Horquetas, que es un barrio abierto, pero con ciertas barreras urbanas. Siguiente. Esta es la foto del muro tirándolo abajo. A ver, siguiente. Esto, bueno, también el muro, un pedazo de muro. Esto es el barrio La Horqueta, donde es un barrio abierto, pero tiene garitas de seguridad, barreras, cámaras. Siguiente. Este es el barrio de Villa Jardín, estos son unos políticos dando vuelta. Siguiente. Ahí voy a Villa Jardín, ¿no? Un poco, a veces yo soy un poquito irónica de nuestro trabajo académico, porque fui alrededor del 2014
municipio, del barrio Villa Jardín, a preguntarle sobre el conflicto urbano que había sucedido en 2009, ¿no? Un poco sentía cierto idea de un poco ridículo, ¿no? Bueno, les vengo a preguntar por un conflicto que pasó 5 años atrás, ¿no? Y un poco ahí la sorpresa fue que los vecinos enseguida me dijeron, sí, nos acordamos. Y empiezan a hablar, ¿te acordás cuando le rompimos el muro? Y había, bueno, toda una cosa, una especie de relato épico. Todos se acordaban y el otro día justo nos acordábamos con fulano de tal, en un asado del muro. O sea, cuando fui a preguntarle por un conflicto que había sucedido 5 años después, la gente lo tenía como un recuerdo con claridad, de algo vivido en su memoria, ¿no? Y ahí cuando preguntaba por los muros era algo particular, porque ellos en un momento me decían, sí, nosotros los muros se venían viniendo, los muros, estaban llegando los muros, un poco una imagen como si fuera, no sé qué, que vienen llegando los muros. Y era porque ahí cerca de un barrio cerrado, la ciudad cerrada, que tenía muchos muros, entonces ellos veían como que se estaban acercando los muros, ¿no? En una cosa extraña y con una cierta naturalización de que, bueno, los muros están sucediendo, ¿no? Pero no le iban a permitir. Tenían un gran sentimiento de injusticia de cuando se puso el muro, ¿no? Porque ahí un poco también uno puede pensar que son legítimos los muros invisibles, no los visibles. Nuestra sociedad no tolera los muros tan visibles, o más o menos, pero bueno, sí los invisibles, ¿no? Y ellos después planteaban que ellos querían ser sujetos de seguridad, que había también inseguridad en la zona, que la compartían con su barrio de alta renta de enfrente, pero que ellos también querían seguridad y se quejaban de que el municipio creían que tenía unas cámaras que no sabían por qué no las ponían en la avenida. Incluso un conflicto ya más triste sobre las policías de un lado y del otro, que a veces a los jóvenes los tiraban de un lado al otro para no hacerse cargo, ¿no? Algunos muertos que había de víctimas de la inseguridad, ¿no? Y ellos sobre todo apelaban, para el conflicto lo que apelaban es el derecho a circular, muy fuertemente. Ellos tienen derecho a circular. Incluso ahí, viendo a partir de las entrevistas, en realidad había mucha circulación de un lado y del otro del barrio. Primero y sobre todo en el barrio de los sectores altos, que muchos empleados domésticos, jardineros, albañiles, de miembros de seguridad, eran del barrio de Villa Jardín, ¿no? Y era negado. Pero también gente del San Isidro a veces iba a algunos jardines infantes del municipio de San Fernando. Entonces, ellos fundamentalmente apelaban el derecho a circular. Y ahí es interesante, para cerrar el otro caso, perdón, que yo no lo puse por no hacerlo muy largo, ¿qué sucedió también, ¿no? O sea, estuvo interesante ir ahí me faltó me perdí una filmina. Fui también a la Horqueta, a ver qué me decían los vecinos de la Horqueta. 5 años después también, y fui y le pregunté, ¿qué recuerdan del conflicto del muro? Y ahí la respuesta fue todo lo contrario, digamos. ¿Por qué viniste a preguntar sobre eso? Pero bueno, nosotros, los medios de comunicación dijeron todo mal, nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros no pedimos nada, fue el intendente, nosotros solamente le pedimos que refuerce la seguridad y el intendente salió con eso, no tenemos nada que ver, no queremos discriminar. Sin embargo, después cuando seguíamos hablando con la junta vecinal, decía, bueno, pero la verdad hicieron tanto lío por un muro de 700 metros, podían dar la vuelta y no les molestaba tanto. O sea, en realidad estaban legitimando, o sea, como en el discurso estaban legitimando eso. Y además incluso una cosa muy particular, entrevistando gente de ahí, una percepción de inseguridad tremenda, aun cuando en el relato era que pasaba un camión de seguridad a la misma junta vecinal, pasaba la policía municipal, pasaba la policía provincial, pasaba hacia la policía federal, o sea, pasaban como 100 patrulleros por día delante de su casa, sin embargo se sentían inseguros, ¿no? Era muy particular, pero ellos no querían discriminar. Y lo que sucedió después del muro, fue que los vecinos de San Isidro, de la Horqueta, decidieron juntar una colecta benéfica para los vecinos de Villa Jardín. Entonces mandaban unos volantes que decían, bueno, todo lo que usted no utilice le puede servir a un comedor, de que hay buena gente en Villa Jardín, ¿no? Entonces les llevaron todas las cosas que no les servían a Villa Jardín, y Villa Jardín tuve la suerte de recuperar un intercambio epistolar, y los vecinos de Villa Jardín hicieron una carta muy interesante porque partían, qué bueno que reconozcan que somos todos iguales, y agradecemos la ayuda, bueno,
y tenía un discurso muy desafiante en términos de ciudadanía insurgente, de ponerse en los mismos términos de igualdad respecto a los vecinos de altos recursos, ¿no? Entonces era una experiencia que ahí tenía que ver con una experiencia política, militante, y también digo, cómo se ocultan los discursos, porque en realidad era un asentamiento popular, surgido, digamos, de una ocupación, y que estaba en proceso de intervención estatal, de mejoramiento de barrios. Pero en la opinión pública, ellos se presentaban que eran un barrio, no que era una villa, ¿no? Entonces, como ellos también reproducían en parte el estigma, no se animaban a decir que somos un asentamiento y queremos que nos defienda como asentamiento, sino que somos un barrio popular, ocultando su origen de ocupación. Y el mismo intendente, que los quería ayudar, el intendente del municipio de San Fernando, que salió en su apoyo, dijo, esto no es una villa, no es un barrio de delincuentes, digamos, asociando villa con delincuentes, es un barrio popular, ¿no? Entonces ahí también se aparecían los medios de comunicación como que era un barrio con un barrio cerrado, y el barrio cerrado no era cerrado, y el barrio era de origen de asentamiento, ¿no? Eso es un caso. Un caso durísimo, que fue quizás el conflicto urbano más importante del área metropolitana de Buenos Aires, fue la ocupación del Parque Indoamericano, que eso fue un poco uno de los libros que ella mencionó, es el estudio sobre este caso. Fue que en las villas de capital hay un proceso de fuerte inquilinización, ¿no? Entonces hay mucha gente que vive en alquiler, pero muchas veces no puede pagar alquiler, y además quisiera alguna vez pasar a tener una casa propia. Y eso, juntado con un incendio que hubo en un asentamiento, más un rumor de que iban a regularizar, en un momento de promesa de campaña, el jefe de gabinete de la ciudad dijo que iba a regularizar, hizo que los propietarios expulsen a los inquilinos. Entonces hubo una ocupación de una parte del parque, que como se ve en la foto no estaba parquizado, sino que era abandonado, con escombros, el espacio que la gente considera tierra de nadie, tierra abandonada. La tierra abandonada es la que se ocupa. Los asentamientos populares no ocupan la principal plaza de la ciudad, ni un lugar que está cuidado, sino que es el espacio abandonado, donde ahí surgen los asentamientos, los espacios degradados. Y se ocupó a fines de diciembre del 2010, y ahí en la ciudad de Buenos Aires, que estaba gobernada por Macri, decidió un inmediato desalojo. Se dio un desalojo, hubo 3 muertos, cosa que es algo insólito en Argentina. Después hubo, posteriormente por desalojo, varios muertos más, pero era un hecho inédito, en manos de la policía 2, un tercero nunca se supo, la policía está impune respecto de esto, y se generó todo un debate público, donde incluso los medios de comunicación transmitían las 24 horas del día del conflicto. Yo recuerdo que en un día hablé con 23 radios, creo que ese día no hice nada más que hablar con radio, con televisión, todos preguntando qué pasaba, digo, para que vean el nivel de diferentes lugares del país, todos preocupados qué pasaba con el Parque Indoamericano, porque al principio era un grupo de gente, pero es como abrir la canilla en el desierto. Cuando la gente ve que alguien ocupa, se suma y empiezan a ocupar, y como miles de personas. Incluso hubo un montón de ocupaciones en otros lugares del conurbano, que es esto del miedo del efecto contagio. La siguiente. Entonces acá vemos que miles de personas ocupan ese espacio, ahí terminó. Para mí la ocupación no fue la sorpresa, sino la salida fue extraña, en el sentido de que ya era tal el conflicto urbano. Además había un conflicto entre nación y ciudad, porque el gobierno de Cristina Kirchner no quería reprimir, el gobierno de la ciudad quería que reprima la nación, bueno, todos unos conflictos que se sucedieron después también parecidos, y se acordó en realidad un desalojo pacífico, porque diferentes organizaciones, porque no fue una ocupación organizada por ninguna organización ni política ni social, sino que al revés, cuando se veía tal caos, muchos dirigentes, o los mismos que ocuparon, llamaron a dirigentes de sus barrios de origen a que vengan a organizar eso. Y se terminó acordando una salida, porque además también había problemas no había baños, hacía mucho calor, había miedo a enfermedades. Y se les promete en realidad que se va a hacer una política de vivienda donde ellos van a tener derecho, igual que cualquier ciudadano, a esa política de vivienda, y una idea de que a aquel que ocupa se le quitaban los planes sociales, ¿no? Era un poco la amenaza que había surgido. Y acá vemos entonces que
que el conflicto urbano terminó, digamos, sin ningún saldo positivo para la gente. La experiencia fue que ocupar al revés, o sea, termina con un mayor riesgo, digamos, de que pase algo, digamos, miedo a nuevos desalojos, ¿no? La idea es restaurar la justicia, restaurar el orden urbano, que todo vuelva como antes. Las viviendas no se construyeron, la policía quedó impune, el gobierno de la ciudad judicializó a los dirigentes que fueron a contribuir a la salida y que se comprobó por la justicia que nunca participaron en la ocupación, pero la ciudad apeló y apeló y apeló hasta las últimas consecuencias, seguir la judicialización de la acusación a los dirigentes, y que ahí es interesante, yo analicé los fallos judiciales en ese caso, y la jueza que falló criticando a que esas personas dirigentes habían sido judicializadas y puesta en duda su legitimidad política, su reputación, cuando era totalmente injusto y no había ninguna prueba que los acusara de eso. Sin embargo, también ponía como que la necesidad no da derecho a violar la propiedad privada, ¿no? Lo digo simplificadamente, con un poquito más de retórica. La jueza, digamos, era muy dura en términos de que la Ciudad de Buenos Aires había insistido tantas veces en judicializar a alguien que había mediado, y sin embargo que no se confundieran que ella no estaba favoreciendo las ocupaciones, sino que tenía también un límite ideológico, pero en contra de la persecución, pero no iba a convalidar ocupaciones de suelo, ¿no? Que no era la causa incluso de ella, lo pone en la retórica de la sentencia, pero nadie le estaba cuestionando sobre las ocupaciones, sino sobre la judicialización dirigente, ¿no? Entonces, en este caso, el saldo es exactamente contrario al anterior, ¿no? Y un discurso público que se reprodujo la estigmatización, se hablaba de ocupas, palabra que no se usaba en general en los asentamientos, sino que a veces en viviendas ocupadas, y una construcción de una grieta entre vecinos legítimos y vecinos ilegítimos, discursos xenófobos, y cómo también el rol de los funcionarios es central en este esquema. Mauricio Macri, que era el jefe de gobierno de la ciudad, dijo que la Argentina era un colador, que entraba cualquiera, que venían inmigrantes ilegales como paraguayos, bolivianos, que ocupaban suelo y venían a delinquir y a narcotraficar, ¿no? O sea, un poco asociando todo, asentamientos, narcotráfico, delito, inmigrantes, ¿no? Toda una cadena de sentidos vinculado a eso. Y bueno, entonces eso es un poco lo que quedó como saldo de este conflicto, ¿no? Y bueno, hay una cuestión también central que ellos no hablaban. Cuando yo voy a entrevistar a la gente, estuve ahí, acá no fui a los 5 años, estuve en ese momento y después lo seguí también acompañando. Ellos nunca hablaban de derecho, ¿no? Porque también en muchos casos eran migrantes. Ellos no se consideraban sujetos de derechos, los migrantes, incluso a veces los argentinos también, aun cuando tienen los derechos. Nuestra Constitución es iguala a un residente extranjero que viene a Argentina, tiene los mismos derechos que el argentino. Hablaban de necesidad, ¿no? Ellos apelaban a por qué ocuparon, no por un derecho, sino por una necesidad, ¿no? Y en cambio los dirigentes, eran dirigentes algunos con mucha experiencia, uno con el que después sigo trabajando, y que lo conocí por televisión y dije, ¿quién es este tipo? Yo lo quiero llamar por teléfono y decirle que tiene un equipo de investigación a disposición. Tenía una capacidad de articular los derechos sociales de lo que no tenían los vecinos, que fue increíble. Ellos incluso tradujeron que la ocupación era para constituir un barrio, y cuando vieron que no había posibilidad lo tradujeron, lo modificaron el discurso diciendo que reclamaban vivienda, ¿no? Entonces y si uno iba a ver el origen, efectivamente lo que querían hacer era un barrio en un parque, pero cuando vieron que no tenían margen de maniobra porque era un parque, convirtieron el discurso en necesitamos vivienda, ¿no? Y acá entonces también digamos, la justicia después deshizo que no se podía usurpar, es unas cosas también muy típicas de la justicia. Dijo que no hubo usurpación porque el espacio público no se puede usurpar, porque la usurpación es el espacio privado. Es unos juegos retóricos increíbles para que la jueza, que había quedado pegada con las muertes, se deshizo y dijo que el primero intentó, como típico de la justicia, diciendo que se declaró prescindente, se excusó, después le volvieron a caer y se volvió a excusar, y bueno, cuando no tuvo tiempo de excusarse dijo que no fue usurpación. Y
y digamos sí se penalizó a los dirigentes, pero que también la jueza que se ocupó de eso, que fue otra, tampoco los penalizó, ¿no? Y entonces, ¿qué quedó del saldo? La ocupación del Parque Interamericano quedó en la esfera pública como un problema de seguridad pública. Se ocupó, era un peligro público, toda la ciudad estaba en peligro, porque además hay una señora que hace unos almuerzos, tiene como 90 años, dijo, ¿qué? ¿Van a ocupar la Plaza de Mayo? ¿Van a ocupar Palermo? ¿Esto qué puede pasar? O sea, como una cosa, todos pensando que esto podía alterar toda la ciudad, ¿no? Cuando nadie ocupó Palermo. O me van a ocupar mi casa, cosas así, ¿no? Digamos, esto quedó. Y el tercero, un poco para cerrar, es un caso donde ahí también vemos actores externos influyen en la justicia, porque esto fue un caso en realidad por salud, una trabajadora sociales y otras personas por un caso de contaminación con plomo de un barrio de una cuenca, Matanza Riachuelo, hizo una causa y ahí un poco por coyuntura política de la Corte, que quería tomar el tema ambiental, uno de los miembros de la Corte, que después fue presidente, decidió que la Corte Suprema iba a tomar el tema. Y hizo lo que, como les decía antes, un fallo estructural que fijaba una política pública, ¿no? Una causa muy compleja que da lugar a que muchísima gente está trabajando en el tema, porque implicaba que el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires, todos tenían que articular y crear un organismo para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Acá el juez de ejecución hizo una reinterpretación de este gran mandato que implicaba también que las empresas no contaminaran, y se le ocurrió empezar por lo que él consideró cuando visitaba en un barquito el Riachuelo, dijo hay que sacar estos obstáculos del costado de la ribera del Riachuelo. Esos obstáculos que consideraba el juez eran barrios, ¿no? Entonces, y tenía una medida, una forma que otros jueces habían implementado, que es que te doy 15 días, sino con multa de que te tenés que todo tu sueldo pagarlo de multa, si no en 15 días no sacás los obstáculos. Bueno, y ahí el gobierno de la ciudad, creo que aprovechó la oportunidad y empezó desalojos violentos, pero bueno, esto en la ciudad de Buenos Aires, que hay un poco más de organismos de defensa, enseguida los organismos de defensa salieron a defender a los habitantes y comenzó un proceso que implicaba una negociación con la justicia de relocalización, ¿no? Pero decidió que lo más importante era lo que se llama Camino de Sirga, que eran 35 metros desde el curso de agua hacia el territorio, que tenía que estar despejado. Eso fue la interpretación del juez que después fue desplazado por corrupción. Pero entonces acá aparece toda una cuestión más compleja de organismos de defensa, de ONGs que hablan de derechos, y donde los habitantes, este es un periodo que después se estiró mucho tiempo, esto comenzó en el 2008, y los habitantes comienzan a aprender, gracias a los actores externos, el lenguaje de derechos, ¿no? Ellos casi nunca piensan en la cuestión ambiental, están aprendiendo a apropiarse de la cuestión ambiental, porque ellos, digamos, los sectores populares naturalizan convivir con los lugares más degradados, porque son los únicos lugares que pueden ocupar. Entonces, si se cuestionan su propia contaminación, nadie puede vivir pensando en el riesgo, estoy en un lugar de riesgo todos los días. Hay que naturalizarlo como un mecanismo de defensa. Entonces, aparecieron la Defensoría General de la Ciudad, ONGs, planteando la enseñanza de derechos, ¿no? Un poco también contraponiendo al juez. Es muy complejo esta causa porque la justicia, a pesar de esto que parece también progresista, no deja de ser absolutamente paternalista, porque la Corte Suprema de Justicia pone interlocutores a una serie de ONGs, algunos como Greenpeace, que no tenían ningún trabajo territorial, porque los habitantes no tienen voz en esta causa judicial. Simplemente hablan por las ONGs, un cuerpo colegiado que le llamaron, ¿no? Entonces, sin embargo, igual en el territorio los habitantes comienzan a aprender sobre sus derechos. Y un poco contraponiendo los tres, ¿no? Ninguno de los tres casos se cuestiona el orden urbano injusto, digamos, ¿no? de la ciudad. En Villa Jardín lo que quieren es pasar de villa a barrio humilde, barrio de trabajadores, y reclamaban el derecho a la seguridad y el derecho a la circulación, ¿no? La orquesta quería nada más mantener su condición de lugar seguro,
y teniendo muy lejos a aquellos que se consideraban, digamos, sospechosos, y aunque afirmaban no discriminar, en el discurso oculto necesitaban más medidas de seguridad y alejar a aquellos que fueran sospechosos, ¿no? En el caso del Parque Indoamericano, el discurso público es que necesitaban un lugar en la ciudad, y el discurso oculto era en realidad conformar un barrio, ¿no? Que se fue transformando. Y en el Riachuelo, digamos, acá un poco no ven su capacidad de defender los derechos, pero hay todo un proceso de aprendizaje que también el tiempo es un factor importante para incorporar, ¿no? Este aprendizaje de derechos llevó tiempo, ¿no? Y ahí muy fuerte por actores externos. Ahí uno puede pensar que ahí jugando un poco con Villa Jardín había cierta ciudadanía insurgente porque un discurso más igualitario, pero también se naturalizaba al mismo tiempo las desigualdades urbanas. En el Parque Indoamericano claramente no sentían que tenían derecho a tener derechos, y más bien hubo una penalización muy fuerte del discurso de los dirigentes, ¿no? Y en los asentamientos por relocalización, acá aparece toda la incorporación del lenguaje jurídico, el aprendizaje por otros actores externos, y una reproducción de esta ciudadanía subordinada, porque en la justicia no son actores reconocidos como parte de la justicia. Un poco para cerrar, digamos, y en esta idea de ver cómo hay un intento de instalación de unas políticas neoliberales y hubo un proceso de resistencia bastante diferenciado, desigual en los territorios. Un poco me gustaba esta frase de Jordi Borja, de la ciudad democrática es una conquista permanente, es un campo abierto de confrontación de valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la movilización cívica. Un poco eso es lo que quería transmitir, digamos, que hay como todavía un espacio para articular, para construir en estos procesos, aun cuando se nos quieren imponer políticas neoliberales. Creo que la capacitación en derecho, el trabajo organizativo, el trabajo pequeño que parece no es en vano, hay experiencias formativas, y bueno, esperemos que otra ciudad sea posible.